Bienvenidos a todos los que nos están viendo por internet y los que están aquí presentes con nosotros. Estamos en el 9º ciclo de nuestro seminario llamado Matemática Educativa, Cultura y Sociedad. En su segunda sesión, donde estamos muy honrados de tener al doctor José Luis Cortina Morfín de la Universidad Pedagógica Nacional. Él nos va a presentar el tema la enseñanza de las matemáticas en el nivel preescolar. Antes de darle la palabra al doctor, voy a dar una introducción. Aquí tengo una semblanza sobre las cosas que él hace, su carrera, pero antes de eso quiero dar dos datos que no están incluidos aquí y que encontré cuando me estaba preparando para hacer esta introducción de José Luis. El primero es, yo lo conozco porque colaboramos en la revista Educación Matemática. Y él, además de haber estado ahí, fue el primer editor asociado que tuvo esa revista. Ese cargo no existía hasta que él se lo inventó. Hoy ese cargo continúa, entonces fue pionero en introducir esa posición en la revista, que pienso que es una posición interesante. Gracias, José Luis, por esa contribución. Y otro dato curioso, yo que soy fanático de estudiar la productividad de los educadores matemáticos en las revistas internacionales, José Luis Cortina tiene un récord que es en la revista de esta organización de educación matemática de Australasia, Mathematics Education Research Journal. Solo hay 2 artículos en la historia de la revista escritos por mexicanos, que tengan autores mexicanos. Y José Luis Cortina es el primer autor de ambos artículos. Entonces, nadie más ha puesto el pie en ese terreno más que él. Entonces, es pionero también en esa área. Bien, ahora voy a dar una introducción más formal a su semblanza. José Luis Cortina Morfín es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Recibió su doctorado en educación en Vanderbilt University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 1. Su investigación se centra en el diseño didáctico desde la perspectiva de la educación matemática realista. Su producción académica abarca la enseñanza y aprendizaje de las fracciones y las razones, además del desarrollo numérico en preescolar y la enseñanza y aprendizaje de los sistemas de numeración de las lenguas indígenas mexicanas. También cubre los campos de la formación docente y de la evaluación de la práctica docente. Es autor de libros de texto, múltiples artículos de investigación y capítulos de libros especializados. Doctor, estamos muy felices de que estés aquí. Gracias. Te doy ahora la palabra para que inicies la presentación. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Encantado de venir aquí al centro a conocerlos y a platicarles de esto que como ven pues es uno de los temas que trabajo. No llevo tanto tiempo en este tema, yo creo que como 6 años, y un poco me fue acercando mis estudiantes hacia esto, y ya hemos ido encontrando cosas bien importantes, ¿verdad? Resumí todavía más el título de la plática, pero en el PowerPoint y es las matemáticas en preescolar. Entonces voy a comenzar ahí en la primera pregunta, ¿verdad? Y aquí vemos, creo bien importante, las caritas de quienes estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué pueden aprender los niños de 2 a 6 años que sea matemáticamente importante? ¿Por qué digo de 2 a 6 años? Porque pues según los criterios que ahora usa la SEP para ingresar a primero de preescolar, con que cumplan los 3 años antes de diciembre de ese año escolar, pueden ingresar. Entonces tenemos niños de 2 años en preescolar en este país, en los preescolares de este país, particularmente en esta época del año, y pues se quedan muchos hasta cumplir 6 años, aunque algunos egresan a los 5 años, ¿verdad? Y bueno, vamos a ser honestos y vamos a contestar directo. Nada, ¿verdad? O por lo menos casi nada, ¿verdad? Sobre todo si lo comparamos con lo que puede hacer una ganadora del premio Fields de matemáticas. Y entonces viene la segunda pregunta, ¿verdad? Que orienta esta plática.
Entonces, ¿por qué preocuparse por la enseñanza de las matemáticas en el nivel preescolar? Y esta es una pregunta pues todavía más profunda para los especialistas en educación matemática, ¿verdad? Hay mucha gente en el campo cuya formación inicial es matemáticas y pensar en palitos, bolitas, pelotitas, ya veremos que hay más que eso, pero pues parece demasiado simple. Parecen temas pues muy poco interesantes, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva matemática, y pues suena a veces para muchos estudiantes de educación matemática más atractivo cosas como álgebra o álgebra temprana o por la misma geometría, el razonamiento, que este tipo de cosas. Entonces voy a tratar de responder esa pregunta porque, y lo voy a hacer con la investigación. Existe un extenso cuerpo de investigación que muestra que mejorar el aprendizaje de las matemáticas del preescolar sería necesario en cualquier esfuerzo viable que busque mejorar el desempeño en matemáticas en un sistema educativo. Y ahorita voy a hablar y voy a dedicar bastante tiempo de la plática a ese cuerpo de investigación. Pero lo que estamos tratando de decir con esta afirmación es que, según este cuerpo de investigación, si uno está interesado en mejorar el aprendizaje del álgebra, de la estadística, del cálculo, y no el origen estaría en preescolar, o por lo menos tendríamos que voltear a ver a lo que aprenden los niños de matemáticas en preescolar. Se empieza por el primer trabajo y también es el más antiguo, es de Duncan y sus colegas. La bibliografía completa la pongo al final. Ellos analizaron 6 conjuntos de datos longitudinales recabados en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. 2 de ellos eran estadísticamente representativos. Uno era de Canadá, uno era del Reino Unido y el otro era de Estados Unidos. Para hacer este tipo de estudios se necesitan mucho dinero, muchas computadoras, son estudios realmente que requieren una gran logística. ¿Y qué es lo que encontraron? En todos los casos, analizar todos los conjuntos de datos longitudinales. Estos son datos que se recabaron no para el propósito de su estudio, sino que eran bases de datos ya existentes. Los predictores más fuertes que encontraron ellos del rendimiento matemático posterior fueron las habilidades de matemáticas, lectura y atención de los niños al ingresar el tercero de preescolar. Entonces, correlaciones muy fuertes en el desempeño, entre el desempeño posterior de los niños académico y en general frente a estas 3 cuestiones. Ahora vamos a ver un estudio que trató ya de focalizarse más en educación matemática. Este es un estudio también de Jordan y sus colegas, se publica un poco después, en el 2009, y ellos estudian una cohorte de 196 alumnos. Y también es un estudio longitudinal. Primero evaluaron sus competencias numéricas en 6 diferentes momentos. Los agarraron desde muy chiquitos. Desde que entran a tercero de preescolar, que en el contexto en el que están a tercero de preescolar se le llama kindergarten, y hasta la mitad de primer grado. O sea, durante año y medio los evaluaron 3 veces. Y después los vuelven a evaluar, pero ahora ya en el rendimiento, ya no en su conocimiento del sistema de numeración, sino en su rendimiento matemático. Ya están en primaria y lo hacen en 5 momentos más. El primero es de final de primero de primaria hasta final de tercero de primaria. Entonces son niños ya mucho más grandes de cuando comenzaron, ¿verdad? Han pasado 4, si no es que hasta 5 años. Y ellos encuentran una fuerte y significativa relación entre la competencia numérica temprana y el desempeño posterior de los alumnos en matemáticas. Otra vez, lo que los niños están haciendo al comenzar, los niños que tienen habilidades más desarrolladas al comenzar tercero de preescolar, se están desempeñando mejor en tercero de primaria, en matemáticas. Y los niños que tienen competencias
muy básicas, cuyo desarrollo es precario, por lo menos en términos relativos a los otros niños en tercero de preescolar, no les está yendo bien en tercero de primaria. Ahora, esto pues empieza a extender, ¿verdad? En este otro estudio, el de Gray y sus colegas, ellos estudian una cohorte de 180 niños, también desde preescolar, pero hasta que cumplen 13 años, ¿verdad? El otro estudio se quedó en tercero de primaria. Ellos empiezan al comienzo de primer grado, o sea, esto es lo que habrían, es con el nivel, digamos, con el que habrían llegado de preescolar, y evalúan el conocimiento de los niños de las relaciones entre los números y la habilidad para usar ese conocimiento para resolver problemas aritméticos. Más adelante voy a aclarar qué quiere decir eso de relaciones entre los números, de qué se tratan esos, digamos, conocimientos relativamente complejos que tendría un niño de preescolar. Digo relativamente porque sería porque estamos hablando de cosas que sabrían niños en tercero de preescolar. Y que los pueden usar para resolver problemas aritméticos. Y al final del estudio evaluaron a los niños que ahora ya no son niños, son adolescentes, en sus habilidades matemáticas funcionales. En este estudio sobre todo les preocupaba un poco como el final de lo que antes nosotros también consideramos la educación básica, ¿verdad? Las matemáticas para la vida es lo que les están evaluando, ¿verdad? Y encuentran que el conocimiento de los niños de los sistemas, del sistema numérico, al comienzo de primer grado, era un productor robusto y significativo de la aritmética funcional 6 años después. Otra vez, correlaciones muy fuertes entre lo que están haciendo niños muy chiquitos y lo que están haciendo 6 años después. Y como son estudios que se publicaron en revistas de mucho prestigio, y entonces, por supuesto que son estudios muy serios y entre otras cosas, pues controlaron variables, ¿verdad? Las que uno podría pensar. En este caso, en todos lo hicieron, pero en este caso lo menciono, ¿verdad? Controlaron variables como la inteligencia, la memoria de trabajo, el comportamiento atento en clase y factores demográficos. Ninguno salió tan correlacionado con el desempeño matemático posterior como el dominio del sistema de numeración en primaria. O sea, podía un niño salir con un IQ muy alto y eso no garantizaba su buen desempeño a los 13 años, como lo garantizaba o apuntaba más hacia allá, estaba mucho más fuertemente correlacionado su conocimiento y lo que podía hacer con el sistema de numeración. Vamos a ver un estudio más, vemos que hay evidencia, ¿no? Este es un estudio con una corte mucho más grande y es un estudio todavía más ambicioso porque aquí seleccionaron a los niños desde que nacieron, ¿no? No lo detallo, ahí está la referencia bibliográfica, quien quiere ir a ver después, pero lo hicieron en varios estados de la Unión Americana y con diferentes niveles socioeconómicos de los niños. Y aquí les fueron dando seguimiento 15 años, o sea, son estudios que realmente me han costado muchísimo, porque un proyecto de 15 años, ¿quién lo financia? ¿Quién lo aguanta? ¿Y quién lo aguanta, verdad? ¿Quién aguanta estar? Y evaluaron las habilidades matemáticas de los participantes en varios momentos. La primera, muy temprano, a los 54 meses, que son los 4 años y medio, ¿verdad? En México estos niños estarían en preescolar 2. Y la última a los 15 años. 15 años en el sistema norteamericano, los niños ya están en high school. Ya son, digamos, el equivalente a la preparatoria, porque es de 4 años la preparatoria, y entonces, aunque sería tercero de secundaria para nosotros, pero incluso no, porque también por como están, muchos chicos entran a la preparatoria en México a los 15 años, antes de cumplir los 16. Y ellos encuentran que las habilidades de los niños de preescolar a los 4 años y medio son predictores positivos y altamente significativos del rendimiento matemático incluso a los 15 años.
O sea, a lo largo de todo el proceso, pero también a los 15 años. Y ellos se sorprenden porque dicen, bueno, esto es algo antes que quiero mencionar. Esas habilidades de estos chiquitos, ellos documentaron que de que había quien las había desarrollado en la escuela. No es que hubieran llegado con ellas de casa, ¿verdad? Sino que algunos de estos chiquitos esas habilidades las habían desarrollado en la escuela, en el preescolar. Y ellos comentan que no se esperaban que las matemáticas de preescolar fueran predictores de las matemáticas de la educación media superior, ¿verdad? Ya que estas son considerablemente más complejas, ¿no? La verdad se cuestionaban cómo el trabajo de conteo, de desarrollar nociones de cardinalidad y cosas así, que es lo que hacen los niños muy chiquitos, cuando empiezan el preescolar, tendría algo que ver con los conceptos que se están trabajando al finalizar la secundaria e iniciar la preparatoria, pero así era. La última investigación que quiero hablar, este es un estudio interesante porque lo hicieron ya educadores matemáticos. Muchos de los otros estudios fueron hechos más bien por psicólogos educativos interesados. Estos fueron educadores matemáticos y lo que les interesaba era ver si de veras era el número lo que era realmente significativo en el desarrollo de estos niños. Y entonces dijeron, bueno, a lo mejor la correlación es más fuerte si metemos cuestiones de geometría o metemos cuestiones de análisis de datos o cosas así, ¿no? Y en su caso estudiaron una corte de 785 alumnos, quienes fueron evaluados en tercer grado de preescolar y después al finalizar el quinto de primaria. El estudio no es tan largo como los otros, pero sigue siendo importante, ¿verdad? Estamos hablando de 6 años después, ¿verdad? Y en preescolar evaluaron las habilidades de conteo de los niños, tanto básicas como avanzadas. Al rato voy a hablar un poco también de a qué se refieren con habilidades de conteo avanzadas. No tiene que ver con, nada más aclaro, con el tamaño de los números que logran contar, sino con las estrategias y los razonamientos que usan al pensar sobre problemas aritméticos. Y además también habilidades en geometría, en medición, en análisis de datos y reconocimiento y construcción de patrones. Y casi que para decepción de ellos, y en quinto grado evaluaron el desempeño matemático de los niños en contenidos que incluían fracciones, geometría, multiplicación, división e interpretación de datos. Y casi que para decepción de ellos, descubrieron que las habilidades numéricas tempranas eran los predictores más fuertes de los logros matemáticos posteriores. Las competencias de conteo avanzadas fueron más predictivas que las competencias de conteo básicas. Y bueno, todos estos estudios hemos estado hablando de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué sabemos en nuestro país? Pues no sabemos mucho. Yo hasta donde sé, nadie ha tratado de hacer un estudio de sus longitudinales en México, o ha podido. Sin embargo, están los estudios del INEC que tenían totalmente otro objetivo y que no debemos de extrapolar y meterle más de lo que tienen, ¿no? Pero si los analizamos, por lo menos puedo decir que no contradicen esta hipótesis. Y déjenme mostrarles. Según el INE, en la evaluación que hizo en preescolar, publicada en 2014, pero el levantamiento de datos es del 2011, el porcentaje de alumnos de tercero de preescolar ubicados, y este sí es estadísticamente representativo, perdón, el porcentaje de alumnos de tercero de preescolar ubicados en un nivel de desempeño que implica que no habían sido capaces de usar el conteo para resolver problemas aditivos simples, ¿verdad? Y ese porcentaje fue el 59% de los egresados de tercero de preescolar, y en esa evaluación estos niños fueron los ubicados en los niveles básico y por debajo del básico, pero en ambos no eran capaces de resolver problemas aritméticos simples usando el conteo.
Y ahora si nos vamos a los resultados de Planea del 2018, que se levantó los datos en el 2017, son 6 años después, pero no tengo la seguridad de que estemos hablando del mismo grupo de estudiantes. Claro. Entonces no quiero tampoco meter nada, pero el porcentaje de alumnos de sexto de primaria ubicados en el nivel de desempeño menos favorable en matemáticas, esto es el de dominio insuficiente, también es del 59%, ¿no? Entonces por lo menos no parece ser que haya evidencia que nos diga que en México no pasa como la literatura nos lo sugiere, ¿verdad? Aunque tampoco es estos datos lo puedan confirmar, pero por lo menos no los contradicen, ¿no? Entonces, en general vemos que el nivel de dominio que logran los niños preescolares de habilidades numéricas básicas impacta significativamente en su desarrollo matemático a mediano y largo plazo, ¿verdad? Ya nos debe de empezar a interesar qué pasa en las matemáticas en preescolar, porque lo que logran desarrollar ahí o lo que no logran desarrollar ahí, la investigación, y es un cuerpo de investigación ya muy significativo, nos muestra que va a tener un impacto muy importante a largo plazo. Se trata de habilidades que los niños pueden y deben desarrollar en las aulas de preescolar, independientemente de las oportunidades educativas que les brindan sus familias en casa. Y esto es importante también, porque no quiere decir que porque los papás no hicieron, tornaron o demás, ya estén fritos los niños. Estas son habilidades que la investigación nos muestra que sí se pueden apoyar, sí se puede apoyar su desarrollo, solo dentro de las aulas. Y bueno, pues sí, pero ¿y cómo le hacemos, verdad? Está bonito. Tenemos que mejorar eso, pero pues ¿y cómo le hacemos, no? Entonces ahora sí paso a mi propia investigación, de la que les voy a platicar en la segunda parte de esta plática, ¿no? La investigación pues está basada en un experimento de diseño en el aula. Ahí hay una pequeña cita para quien le interese la metodología que usamos. El experimento de diseño se realizó en un 3er grado de preescolar. El grupo estaba conformado inicialmente por 15 niñas y 7 niños. Inicialmente porque hubo cambios, como hay cambios en muchos de los preescolares mexicanos, niños que se van y niños que llegan. Y era en un turno vespertino en un jardín de niños público ubicado en Xochimilco. Quienes conocemos el sistema educativo nacional sabemos que turno vespertino no suena muy bonito, ¿verdad? Y menos en preescolar, ¿verdad? Tener que acabar en un turno vespertino, pues el perfil socioeconómico de los niños probablemente no era el mejor de todos, ¿verdad? Y justo era en Xochimilco este trabajo. La enseñanza estuvo a cargo de ella Jessica Peña, después aparece su nombre, y fue un proyecto que el proyecto se realizó entre otras cosas para que fuera su tesis de maestría en el programa de la UPN. Se instrumentaron 21 sesiones de enseñanza de aproximadamente 1 hora en un periodo de 5 meses. Lo mismo, ¿no? Fueron 21 sesiones y se hicieron lo más seguido que se pudo, pero no siempre se podía, ¿verdad? Porque fue en un preescolar y fue en la realidad del sistema educativo nacional. Entonces nos cruzaron 2 semanas de Semana Santa en medio de lo que estábamos haciendo. Una anécdota chistosa y rápida: un día me escribe Jessica y me dice que no va a haber clases porque hubo una bomba en la escuela, porque explotó una bomba en la escuela. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo que? Y ya me meto al internet y resulta que en la fiesta del pueblo de Xochimilco estaban usando la escuela para echar los fuegos pirotécnicos, y hubo un accidente y explotaron todos los afortunadamente fue en domingo, no estaba ninguno de los niños, pero entre otras cosas tuvo que hacer una revisión profunda, protección civil, porque hubo vidrios, y entonces eso implicó como 1 o 2 semanas de suspensión de clases. Pero bueno, en toda esa realidad el sistema educativo
de lo que pasa en muchas de nuestras escuelas, hicimos voy a hablar un poco del punto de partida, cómo estaban los niños cuando empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Se encontró que únicamente 4 de los estudiantes usaban el conteo de una manera que implicaba el principio de cardinalidad al trabajar con conjuntos de hasta 10 elementos. Ahora, estas todavía son habilidades de conteo básicas. De los 20 y tantos estudiantes, solo 4 habían desarrollado la cardinalidad y estábamos en noviembre de ese año. El razonamiento de 14 alumnos más indicaron que aún no dominaban el principio de cardinalidad, pero sí la habilidad de enumerar conjuntos pequeños, enunciando la serie numérica de manera canónica y manteniendo una correspondencia 1 a 1. O sea, podían enumerar aunque no tenían cardinalidad. Aquí ya estoy entrando en términos como más específicos de ese nivel de enseñanza matemática. Algunos lo podían hacer con conjuntos de hasta 8 y otros nada más como hasta 6 o 5. Había quienes lo podían hacer la enumeración hasta 10. ¿Cómo sabíamos que no tenían cardinalidad? Porque les poníamos 8 fichas y les decíamos cuántas hay, nos decían 8 y les decíamos cuántas y nos la volvían a contar, o les poníamos una más y entonces tenían que volver a empezar desde el principio. No nos decían hay 8, una más, tiene que ser 9. Entonces varios indicadores de que no tenían todavía cardinalidad. Y también encontramos que las formas de razonamiento de 4 estudiantes indicaron que su conocimiento numérico era bastante limitado. No solo no mantenían la correspondencia 1 a 1 al enumerar, sino que tampoco podían enunciar la secuencia numérica correctamente, más allá del 3. No sabían contar, no sabían enunciar los números, tampoco reconocían el nombre de la mayoría de los numerales escritos de un dígito. Entonces, si les enseñábamos los numerales escritos, no sabían cuál era. Algunos, por ejemplo, reconocían el 5 porque lo veían en la televisión, porque es uno de los canales que veían, pero no el 4 o otros. Y bueno, estos, haciéndole un comercial a la revista Educación Matemática, fueron publicados estos resultados allí en un artículo, también viene en la bibliografía, junto con Jessica Peña, ¿no? Para hacer el experimento de diseño, formulamos una trayectoria conjeturada de aprendizaje, que esto es dentro de la metodología que nosotros trabajamos en los diseños, en los experimentos de diseño en el aula. Básicamente lo que hicimos fue conjeturar qué metas de aprendizaje podían ir alcanzando todos los niños del grupo, ¿verdad? La secuencia de metas de aprendizaje que todos los niños del grupo podían ir alcanzando y los medios que iban a apoyar el logro de cada una de esas metas. Eso es muy importante en esta metodología. Ambas cosas van acompañadas. No solo es la trayectoria por la que van a ir yendo, sino más bien es la trayectoria por la que los queremos llevar y cómo lo vamos a ir. Ahora, todo esto es conjeturado porque pues la realidad a veces te muestra que estás totalmente fuera o un poco fuera. Y entonces también, como son conjeturas, se ponen a prueba empíricamente. Entonces decimos, primero podemos lograr que los niños alcancen esto. Y pues si no, entonces revisamos nuestras conjeturas. Y las vamos modificando y mejorando. Esta trayectoria la hicimos... a esta trayectoria le llamamos apoyando el desarrollo del sentido numérico en preescolar. Que este sentido numérico es lo que otros autores han llamado habilidades de conteo avanzadas o estas habilidades del sistema de numeración que les sirven para resolver problemas aritméticos de la literatura que hablé antes, y la construimos nosotros también sobre la literatura especializada en el campo. Sobre todo lo hicimos en un trabajo de Kobe McLean, pero una de las cosas que vimos después de hacer el punto de partida es que lo que habían hecho Kobe McLean antes, los niños estaban mucho mejor de lo que vemos estos niños en este jardín de niños. Entonces lo que tuvimos que crear fue como una secuencia anterior para llevarlos a donde Kobe McLean los habían tomado a los niños con los que habían trabajado. Esta fue la gran meta de aprendizaje que nos propusimos, y es que los alumnos, y ahí no ponemos todos, pero esa era la idea,
desarrollaran las habilidades necesarias para razonar fácil y flexiblemente sobre la multiplicidad de formas en que se pueden componer y descomponer los números del 1 al 10. Entonces lo que queríamos era habilidades no tanto de extender la cantidad de cosas que podían contar o este tipo, sino sobre todo que tuvieran eso, un razonamiento ágil sobre cómo se componen y descomponen los números del 1 al 10. Y este es un ejemplo, ¿verdad? El 9 puede ser 5 y 4, 3 y 2 me dan 5, el 8 lo puedo descomponer en 3 y 5, 4 y 4 también me dan 8, 3 y 6 son 9, 9 y 1 son 10, el 6 lo puedo descomponer en 3 y 3, ese tipo de habilidad de razonamiento era la que queríamos que desarrollaran estos alumnos. Y esa era nuestra gran meta, ¿verdad? Pero ya les platiqué cómo estaban y cómo estaban para particular esos 4 niños. Entonces, esto fue una innovación que nosotros creamos para este experimento de diseño, y era lo que le llamamos apoyar el desarrollo de habilidades numéricas básicas usando los números del 1 al 5. Era lo primero que queríamos que pudieran hacer todos nuestros niños en esta clase. ¿Y eso qué quería decir? Que pudieran enunciar la serie numérica hasta el 5, ¿verdad? Veíamos que unos niños no lo podían hacer, 1, 2, 3, 4, 5, pero no solo eso, sino con flexibilidad y agilidad. Entonces también podrían hacerlo para atrás, 5, 4, 3, 2, 1, y no solo eso, también que les pudiéramos decir 4 que sigue y nos podrían decir 5, 4 que viene antes nos podrían decir 3. También que pudieran enumerar correctamente, o sea, correspondencia 1 a 1. Que les poníamos colecciones de hasta 5 y nos pudieran dar correspondencia 1 a 1, representar los números hasta el 5 con las manos, ¿verdad? Con una o con dos manos, ¿verdad? El 4 como 2 y 2 podría ser, el 5 como 3 y 2 o como 5 nada más, pero que tuvieran esa... y también que pudieran leer y ordenar los numerales. En este caso no nos importaba que pensaran a qué cantidad correspondían, sino que pudieran, que los reconocieran todos y que pudieran leer, ¿no? Aquí hay una imagen de Jessica, perdón, no, ya me fui para atrás. Ahora sí, trabajando con los niños, usamos canciones para enumerar los números hasta el 5, jugamos al ping-pong, todo esto fue muy muy lúdico, porque es lo que tienen que hacer. También hacían enumeración, este era material que estaba en la escuela, lo encontramos, unos cubitos donde los niños hacían, ahorita vamos a ver, colecciones, vemos ahí que están haciendo colecciones de 5, hacen muchas colecciones de 5 o muchas colecciones de 4. Juegos de mesa también trabajamos, usamos un dado modificado, como ven, con una tecnología muy avanzada, hicimos que desapareciera el 6 y ahora tenemos 0. Y también quiero marcar cómo los tableros que usamos no eran tableros comerciales, porque eran demasiado complejos. Entonces usamos tableros muy muy simples que se hicieron. No hay te regresas 2, vete a la base, era nada más de ir avanzando de uno en uno. Representar números con las manos, lectura y numeral, lectura y orden de los numerales, ¿no? Cuando lográramos eso, iríamos por la segunda meta. Y lo que sí quiero que veamos como la primera meta sería prerequisito de la segunda, ¿verdad? Entonces la segunda era apoyar el desarrollo de habilidades y nociones numéricas que posibiliten razonar fácil y flexiblemente sobre las diferentes formas en que se pueden componer y descomponer los números del 1 al 5. Y aquí otra vez, ¿verdad? Pero son solo las composiciones de los números hasta el 5. También hicimos actividades, esto está mucho en la literatura, en educación, aunque en México no ha tenido todavía tanta presencia, de la subitización, que es presentar colecciones sin darle a los niños tiempo de que las cuenten.
¿verdad? Y entonces hablamos de cuántos viste, cómo los viste. Y ya una vez que platicamos y vimos cuántos vimos o cuántos viste, ya vemos si era la cantidad que habían visto. Y son actividades muy lúdicas, ¿verdad? Porque la maestra lo enseña y los niños están atentos y son actividades. También usamos mucho la rejilla del 10. Lo hicimos en un contexto, ya veremos un poquito después, de un puesto de sandías, ¿verdad? Donde acomodábamos, por ejemplo, ahí vemos las diferentes formas en que podían ser acomodadas 5 sandías. Los niños investigaban y exploraban otras formas, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, la maestra en el pizarrón vemos que el 5 pueden ser 5 arriba y 0 abajo, también pueden ser 3 arriba y 2 abajo, pueden ser 2 abajo y 2 arriba y 3 abajo, 4 arriba y 1 abajo, y también está la composición que puede ver si solo fueran 4 sandías, ¿verdad? Y también hicimos actividades de subitización con la rejilla del 10, donde se las enseñábamos rápido y ellos tenían que ver. A diferencia de los platos, aquí ya estaban estructurados dentro de la rejilla, ¿verdad? Y la tercera meta de aprendizaje fue pues la que les mencioné originalmente, que es muy parecida a la segunda, pero ahora con los números hasta el 10, composiciones y descomposiciones numéricas, ¿verdad? Y aquí usamos un material que fue originalmente desarrollado, hasta donde sé, en Holanda, que se llama el Reckner, es el nombre holandés. Nosotros le decimos el ábaco aritmético, y como ven, lo que hicimos fue rearreglar el ábaco que estaba en la escuela para que nos funcionara. Son 2 filas de 10, todos valen lo mismo, no es un ábaco posicional, está organizado en 5 y 5, y fue de las diferentes formas en que veíamos cómo se podían ir componiendo los números del 1 al 10, lo que la rejilla ya no nos permitía, porque, por ejemplo, para 8 solo hay 2 composiciones posibles, ¿verdad? Y para 10 solo hay una. En cambio aquí, para 10, pues pueden ser 10 arriba y 0 abajo, 9 arriba, 2 abajo, 8 arriba. Y también seguimos jugando. Si ven, ahora ha cambiado un poco la regla del juego, es prácticamente el mismo tablero, pero ahora tenemos 2 dados, ¿verdad? Y entonces los dados ya arrojan cantidades más grandes, ya no solo del 0 al 5, sino ahora son del 0 al 10. También hicimos subitización con el ábaco aritmético. El ábaco ese que vieron ahí lo tiene la maestra tapada con una mantita, se las enseñaba un momento, se los volvía a tapar, y los niños y ahora quiero hablar ya más específico de los medios de apoyo, porque hasta ahorita ha sido como muy técnico lo que hemos hablado, ¿verdad? Y parece incluso, pero no, algo que fue fundamental en los medios de apoyo fueron las actividades lúdicas, divertidas y propias del preescolar, con las que fuimos procurando apoyar estas cosas. Entonces una de ellas fue una de las cosas que hicimos, que rompimos con la cultura de la escuela y un poco con lo que hasta donde entendemos estaba establecido en la cultura educativa en los preescolares, es que no hicimos grupos pequeños prácticamente, todo el trabajo fue en actividades colectivas. Entonces, por ejemplo, aquí están cantando y recitando los números, pero todos al mismo tiempo. Los únicos momentos en que hacíamos pequeños grupos eran en los juegos estos de mesa, pero todos estaban jugando el mismo juego. Muchas conversaciones colectivas. Trabajamos mucho el hacer expresivos a los niños, no fue fácil, y no es fácil, pero se puede lograr, ¿verdad? Ahí están hablando de las diferentes formas de trabajar con muchas historias, pero muchas historias. Pero muchas historias. Y vamos a ver como qué historias, ¿verdad? Entonces, cuando están haciendo estos grupitos de los de las composiciones. No, este es de numeración, es muy temprano. Entonces, lo que hicimos era mi amiga fabrica dulces y no sabe cómo arreglarlos para vender más rápido, ¿verdad? Y los dulces son los cubitos.
Y entonces a alguien se le ocurre, pues hagamos paquetes, y si no, a la maestra, ¿no? Y empezábamos haciendo paquetes de 3, y eran montones y montones de cubitos, y hacer paquetes de 3. Nunca contábamos cuántos paquetes habíamos hecho. Lo único importante era ir haciendo paquetes de 3. Y la maestra le tomaba fotos y les decía que le iba a enseñar a su amiga cómo le había hecho, y los niños estaban interesadísimos en la amiga de la maestra que hacía dulces, y les preguntaban qué había hecho y que si había visto las fotos. Era la historia, era un contexto, ¿verdad? Otra de las amigas de la maestra vendía sandías en el mercado, ¿verdad? Ahí está la rejilla del 10. En realidad era un puesto de sandías para los niños, ¿verdad? Y la vendedora de sandías no sabía cómo arreglar las sandías, y los niños estaban muy interesados, muy emocionados en explorar las diferentes formas en que la amiga de la maestra podía vender sus sandías, ¿verdad? Y como ven también el material que usamos, ¿no? Y cuando avanzamos hacia una representación más formal, para los niños seguía siendo el puesto de sandías, ¿verdad? Ahora ya no tenemos estas sandías físicas, pero el trabajo con la rejilla seguían siendo sandías, aunque ahora fueran puntos. Y lo mismo cuando hacíamos la subitización, ¿verdad? Era cuántas sandías viste arriba y cuántas sandías viste abajo. Ya es una representación, digamos, menos directa de las sandías, pero procurábamos que siguiera representando sandías, ¿no? Pues ¿qué creen? Era muy amiga, era la maestra. También una de sus amigas manejaba el turibús de la Ciudad de México, ¿verdad? Y de repente se da sus vueltas por Xochimilco. Algunos niños habían visto el turibús, pero no muchos, ¿verdad? Y entonces pues hizo el turibús en el salón de clase, ¿verdad? Ahí está la representación del turibús, y qué es el turibús, y los que van arriba y los que van abajo, ¿verdad? Jessica, que fue quien hizo quien estuvo al frente de la enseñanza, ella fue maestra en este preescolar, pero no estaba en servicio. Entonces la maestra regular en servicio estuvo ahí presente con ella todo el tiempo. Entre los dos escogieron a los niños más tranquilos, que no se puedan echar un brinco ahí desde la parte de arriba del turibús, o puedan iniciar, y ellos eran los que iban modelando cómo podían ir los niños en el turibús, y esto también representaba el turibús, ¿ok? Aquí iban 3 personas arriba y 2 personas abajo en el turibús. Solo las cuentas que están a la derecha eran los que estaban arriba y abajo del turibús, y entonces la pregunta era cómo pueden ir 5 personas en el turibús, y a alguien se le ocurre otra forma, ¿verdad? Y vamos a dar ahora una probadita de qué fue lo que se logró, ¿verdad? Ya en resolución de problemas, usando los contextos que habíamos usado, ¿verdad? Pregunta a la maestra. Traía 10 pasajeros el turibús, en el museo se bajaron 7, ahora ¿cuántos pasajeros van en el turibús? La historia era de que, porque los niños se conocían Chapultepec y habían estado en Chapultepec, también una vez en paseo los habían llevado al Museo Anahuacalli, que ellos le llamaban el Museo de Frida, y entonces el turibús hacía su ruta de Chapultepec al Museo de Frida, y luego a Xochimilco, que era donde ellos vivían. Y entonces este era uno de los problemas, ¿verdad? Y así de articulados estaban los niños después de ese número relativamente poco de sesiones con los que habíamos trabajado, ¿no? Dice Camila Anaí 3, porque si son 10, se bajaron 7, quedaron 3 pasajeros. Entonces no los contaba esta niña. Lo hacía con base ya en su conocimiento de las particiones del 10, ¿verdad? Sabía que una de las configuraciones del 10 que ella había trabajado era 7 y 3, ¿verdad? Y entonces, si se bajaron 7, tenían que quedar 3, ¿verdad? Y la maestra lo representaba así cuando lo platicaba con los niños, ¿no? Después les decía, en el siguiente recorrido el turibús también traía 10 pasajeros. El chofer no supo si se subieron o se bajaron en el museo. Pero cuando llegó a Xochimilco traía 4 pasajeros. ¿Qué habrá pasado en el museo? Melody dice, ¿cuántos se bajaron? Y dice la maestra, ¿y cómo sabes que se bajaron? Porque llevaban 10 y lleva 4 a Xochimilco, entonces se quedaron, si eran 10 se bajaron 6, quedan 4.
¿verdad? Ya los vemos con mucha agilidad en trabajar con estas relaciones, ¿no? Y este es el tipo de razonamiento que vimos ya hacia el final en la gran mayoría de los niños. Ahorita vamos a ver en cuántos. Parte de los medios de apoyo también usamos normas sociales, o sea, sí hubo muchas cosas que introdujimos. No es fácil lograr esto, no fue fácil lograr esto con los niños. La verdad, Jessica hizo un trabajo impresionante porque nunca había enseñado así. Teníamos sesiones, pero yo nunca estuve en el salón de clase. Ella lo hizo sola, con el apoyo de la maestra que estaba en el salón. De las cosas que establecíamos era solo puede hablar la persona que la maestra le dé la palabra. Quien tenga la palabra debe usar un tono de voz que haga posible que todo el grupo lo escuche. Se debe poner atención a quien sea que tenga la palabra. No está permitido sentir hacer mal a alguien por equivocarse o por no responder o por no entender. Se debe responder siempre con honestidad a las preguntas evaluativas de la maestra que le hace a todo el grupo. Se debe tratar de explicar el pensamiento de uno con claridad. Y fueron cosas que se fueron avanzando. Esto, bueno, pues aquí hay otro comercial. Esto lo publicamos hace no mucho tiempo en la revista Teaching Children Mathematics, justo hablando de de esta experiencia. El artículo se llama What Happened at Frida's Museum. ¿Qué pasó en el Museo de Frida? Como ya saben, ¿por qué hablábamos del Museo de Frida? Los resultados finales, ¿no? Ya más alumnos que alcanzaron los objetivos de aprendizaje de la segunda fase de la trayectoria hipotética de aprendizaje. Con esto quiero decir que todos los niños estaban en el nivel de los 4 niños. Todos tenían conteo con cardinalidad, o sea, en habilidades de conteo básicas, por lo menos hasta el 10, todos las tenían, ¿verdad? Con habilidades de conteo más avanzadas, ¿verdad? 2 niños solo podían hacer esas particiones con agilidad, con números hasta el 5. Si eran más de 5, ya tenían que usar conteo de 1 a 1, material concreto. No es que no las pudieran hacer, pero se habían quedado, digamos, o estarían todavía en lo que nosotros llamamos el segundo objetivo. El primero lo lograron todos. Alumnos que no terminaron de alcanzar los objetivos de la tercera fase de la trayectoria hipotética de aprendizaje podían hacerlo, pero no siempre con números hasta el 10. Si eran 7, 8, lo hacían, ¿no? Y entonces de los 21, 12 quedaron en el grupo 1, 5 en el grupo 2, y los que alcanzaron el razonamiento de lo que les acabo de mostrar fueron 14, ¿no? 2 de estas niñas no las evaluamos al principio, porque llegaron después. Y también hay unos que no regresaron, ¿verdad? Y justamente, por ejemplo, no todos, pero algunos de los niños, uno de los niños que estaba en el nivel 2, pues estuvo en 3 de las sesiones. En el grupo 1, que estuvo en 3 de las sesiones. Como les dije, todo eso es parte de la tesis de Jessica. Ahí está. Aquí en las referencias pues está todas de las que les he estado hablando, incluyendo la tesis de Jessica y los artículos. Y bueno, con esto termino mi conferencia para escuchar preguntas y comentarios. Aquí está un reconocimiento a la maestra que nos dejó trabajar con sus niños. Ahí está la foto de su grupo. Y junto con Jessica, la experiencia la hemos tratado de capturar todavía estamos trabajando en ello, pero ahí está, es público en una página web, y esa es la dirección de la página web, y están todos invitados a consultarla, y espero que también regresen pronto, porque la estamos tratando de ir mejorando y mejorando en nuestros ratitos libres que tengo yo, y sobre todo ella como maestra de preescolar, que no son muchos. Ella está ahorita ya de regreso en servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue la sesión de preguntas, sí, comentarios. Encantado. Antes quiero expresar lo fascinado que estoy con la presentación. Pienso que es un ejemplo de una buena presentación. Déjame convencerte de que es una buena presentación. Me gustó cómo usas la literatura de investigación
de las publicaciones que se han hecho en otros países y también considero que el nivel preescolar es uno de los niveles educativos que desde mi punto de vista y por lo que he revisado en la literatura a nivel de investigación está más descuidado que otros niveles educativos como secundaria, medio superior, por eso pues con más razón las felicitaciones a este trabajo. Mi pregunta, o más bien un poco interactuar, comentarios, es respecto a, me llamó mucho la atención su primera pregunta que dijo que pueden aprender los estudiantes de 2 a 6 años que sea matemáticamente importante, y su respuesta es nada. No obstante, pues, continúa mostrándonos que sí hay muchas cosas que aprender. Entonces, ¿fue una paradoja o con qué intención fue ese nada? ¿O en qué sentido? Sí, está muy bien. Pues pensando sobre todo en los colegas que hacen educación matemática. Y como mencioné, ¿verdad? Sobre todo quienes traen formación en matemáticas. O sea, cuando uno lee, incluso ya desde Piaget, ¿verdad? Empieza uno a descubrir que cosas muy simples, pues no son tan simples, ¿verdad? Por ejemplo, enunciar la secuencia numérica oral, pues parece muy fácil, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, 1, 2, 3, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si les pido que me digan el alfabeto de la M para atrás, ya vamos viendo cómo el dominio de una secuencia no es tan fácil tenerlo hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Pero todas esas cosas pueden parecer muy, muy simples, porque sí, o sea, las cosas que queremos que acaben haciendo estos niños en su proceso de educación básica son mucho más avanzadas, ¿no? Y en ese sentido, pues parece, o sea, aunque tienen interés psicológico, quizá matemáticamente no tengan gran profundidad, ¿no? En términos, digamos, más formales de la disciplina. Podemos hablar un poco, quizá en inicios de demostraciones o de cosas así, pero poquito, ¿no? Porque además son niños chiquitos, pero no es, creo, donde está la cuestión. Digamos, en la belleza de las matemáticas que pueden hacer estos chiquitos, sino la cuestión está en que, y eso es lo que nos está mostrando la literatura, nos está gritando la literatura ya, que lo que se desarrolla en ese nivel es de gran importancia hacia adelante, y aunque parezca muy simple, quien no lo desarrolla no va a estar haciendo cálculo bien, no va a estar haciendo álgebra bien, no va a estar aprendiendo muy bien fracciones. Eso es lo que nos está sugiriendo esta investigación de manera muy fuerte, ¿no? Porque estas correlaciones aparecen y vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido también era como un motivo retórico para atrapar la atención. Sí, lo logras. Lo logró bastante bien. Doctor, ¿no cree usted también que hay un problema de que a veces no tenemos claro qué es hacer matemáticas? ¿En qué sentido lo comento? Porque, como dice, un matemático diría que no están haciendo nada de matemáticas, porque para ellos hacer matemáticas es otra cuestión, tiene que ver con otras cosas. Y en cambio creo que desde nuestra disciplina, que es la matemática educativa, hay una gran diferencia y nosotros sí apreciamos que se está haciendo matemáticas. Entonces, pero ¿a dónde voy? Aquí este problema seguro lo tienen las profesoras que atienden a estos niños de preescolar, en el sentido de que a lo mejor ellas pueden, tal vez, no lo sé,
subestimar que esto es hacer matemáticas o a lo mejor no saben qué es hacer matemáticas y a lo mejor a veces no encuentran como actividades que los apoyen para hacer que los niños hagan matemáticas. Lo digo por el tipo de actividades también que ustedes diseñaron, que implementaron, muy lúdicas como debe de ser en este nivel. Y me preguntaba si las maestras educadoras cuentan con recursos similares. Bueno, la respuesta rápida es no. No cuentan con los recursos, ¿no? Exacto. Definitivamente vimos ahí en la evaluación del INE que los resultados son bajos, ¿verdad? Ya desde el preescolar, con que están egresando, pero de ninguna manera me atrevo a responsabilizar a las educadoras de eso. No. De ninguna manera. Ni siquiera me acerco a hacerlo. Nos llevamos muchas sorpresas haciendo este trabajo. Una de ellas es que esta parte, sobre todo la primera parte de la secuencia, al revisar el plan de estudios, pues prácticamente se da por hecha que los niños ya lo traen de sus casas y que no se tiene que trabajar, ¿no? Y ese es el mensaje que los materiales oficiales le estaban mandando a las educadoras. El mensaje así general cuando leemos los materiales de preescolar es resolución de problemas, que los niños estén haciendo resolución de problemas. Pero un niño que todavía no cuenta hasta el 3, que todavía no domina la serie numérica oral, ¿verdad? Que no tiene la correspondencia 1 a 1, pues no puede hacer mucha resolución de problemas aritméticos, no puede hacer nada, porque todavía ni siquiera tiene concepto de cardinalidad. Entonces todavía no sabe que cambió la cantidad de elementos al quitar o al poner o al poner cosas. Y bueno, y hay otro mensaje ahí también, no está ya en la última versión del plan de estudios, pero estaba en la anterior, donde dice que no se propone una trayectoria, porque sería muy difícil y que le toca a las educadoras diseñarlas, ¿no? Y bueno, pues es realmente, si la autoridad educativa no pudo, pues cómo yo voy a poder, ¿no? ¿Cómo a mí sí se me va a ocurrir la que debe de ser, ¿no? Entonces, en muchas cosas este trabajo rompió con muchos de los supuestos, ¿verdad? Ya había hablado de algunos y fue exitoso en ese sentido. Por un lado, retomó la enseñanza de cosas muy, muy básicas, que es lo que le llamamos el desarrollo de habilidades numéricas básicas, ¿verdad? Los niños estaban haciendo sus grupitos de dulces y hacían muchos, y no había problema, ¿verdad? No era más que y estaban muy entretenidos, pero estábamos recitando la serie numérica, ¿verdad? Echándonos pelotitas para ver qué número sigue, y ahí yo creo que hay que replantear y pensar muchas cosas, ¿no? Incluso los materiales, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llaman, los libros que le dan a los niños, que no son libros, mi álbum de preescolar. Sí. Las actividades son, muy, muy ambiciosas, ¿no? Y para desarrollar cosas muy simples y muy básicas, realmente no hay recursos. Y realmente es una necesidad. Yo no creo que estábamos en un salón atípico, y por lo menos los resultados de Planea, los resultados de la evaluación del INE a preescolar nos dicen que no era el caso. Y eso es parte de lo que nos enfrentamos, ¿no? Otra de las cosas que queremos mostrar con este trabajo es que sí podemos apoyar a estos niños y sí pueden avanzar un montón, pero no está fácil. O sea, no son estos 3 truquitos y con eso ya la hicimos, ¿no? Hay mucho que voltear a ver hacia preescolar y que también revisar. Trivializamos muchas cosas. Perdón, ya estoy hablando de más, pero por ejemplo, vemos muchísimos de estos problemas. 3 manzanas y 2 peras.
¿no? ¿Cuántas frutas hay? Pues resulta que no son las mismas unidades, ¿no? Entonces, para resolver ese problema tenemos que reconvertir las unidades. Y no tiene que ver nada con pensamiento aritmético. Es un agregado lógico bastante retador que creo que aporta muy poco en el desarrollo de las nociones numéricas, ¿no? Que tú me dices peras, pero yo tengo que oír frutas. Que tú me dices manzanas, pero yo tengo que oír frutas para al final tener frutas, ¿verdad? Yo a veces hago hasta la broma de media manzana más media pera. ¿Es una fruta? Sí, sí. ¿No? No. Entonces sí, ahí hay yo creo que mucho que repensar y que voltear a ver. Lo que sí vemos es que si queremos hacer un esfuerzo en el sistema educativo nacional que realmente mejore la educación matemática, estas investigaciones y este trabajo que hemos hecho nos apuntan hacia preescolar. Sí, por último, para dar espacio a otras preguntas, también algo que veo muy interesante es la manera en que Jessica, o en la investigación, se evalúa. Es decir, ¿cómo sé que el alumno ya adquirió estas habilidades? Porque ese es un problema también muy retador para el profesor. ¿Cómo saber que mi estudiante ya adquirió las habilidades? Entonces, después de un diseño de actividades con el ábaco, con el turibús, con etcétera, finalmente la maestra, al preguntarles en un contexto muy similar al que ya habían tenido, pues los estudiantes logran responder, y en esa respuesta uno pues comprende que ahí está ya desarrollada la habilidad que se quería desarrollar. Y esto lo digo porque me vino a la mente una anécdota. Mi cuñada es educadora, y cuando ella enseña las formas, como círculo, cuadrado, no sé cuántas se vean, ella enseña el círculo y le pone patitas, manitas y ojitos, y hace todo un muñequito con el círculo. Entonces, cuando le tocó evaluar, pues le pidió a sus alumnos que le dibujaran un círculo. Y oh sorpresa, todos le dibujaron el círculo, pero con patitas, con manitas, con ojitos, y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo esperaba que ya el alumno hubiera abstraído la forma de círculo y solo dibujara el círculo. Y el niño pues le vuelve a dibujar. Pues es que también en la manera en que uno enseña, pues espera también la respuesta, sobre todo en esta edad. No hay ese proceso, sí, pues, de abstracción. Sí, son diferentes los niños de esa edad. Lo son, sí, que es algo que a veces hemos ignorado. ¿Verdad? Pensamos que lo que aplica en educación matemática a niveles más altos aplicaría con estos niveles más chiquitos, pero pues son niños bien chiquitos, ¿no? Y no solo es que sean chiquitos en tamaño, también sabemos que en su desarrollo mental hay cosas que, lo sabemos desde Piaget, ¿verdad? Hay cosas que se van consolidando, ¿verdad? Y entonces viven nociones de tiempo, hay muchas nociones que en sus experiencias son distintas que en las nuestras, ¿verdad? Pero pues también sabemos que a esa edad jugar es lo que les gusta, es lo que está íntimamente en su naturaleza de esa edad, ¿verdad? Entonces, el estar pensando en esas cosas y jugando y trayendo, en lugar de decir, hazme conjuntos de cuatro cubitos, decir, vamos a ayudarle a mi amiga a vender sus dulces, vamos a hacer paquetitos de 4 dulces, es toda la diferencia, Más todavía si les platicamos quién es nuestra amiga, dónde vive, Sí, se lo tomaron muy en serio, lo de la amiga. Las historias son muy importantes. Sí. Bueno, muchas gracias. Me encanta. Gracias, Ana Luisa. ¿Alguien más tomar la palabra? Wilfredo, y luego el profesor. Sí. Bueno, mucho gusto, Wilfredo Davida, soy colombiano, me encuentro haciendo una estancia acá de 3 meses, sorprendido por la calidad del trabajo y pues con muchas ya ideas también que empiezo a ver. Me gustó la parte de la realidad del sistema educativo, porque a veces la investigación aísla un poco lo que sucede en las realidades. Precisamente, por ejemplo, hoy en Colombia estamos en paro y
y las planeaciones casi nunca funcionan tal cual se están en el documento planeador. Un elemento que resalto también es el de romper la cultura de la escuela. Eso me gustó bastante respecto a que no trabajar en grupos pequeños de pronto, sino realmente actividades colectivas que permiten poner en práctica esas normas y esos acuerdos que a veces se le delegan a otras áreas de conocimiento, como las ciencias sociales, y desde las matemáticas también se van formando esas regulaciones, la participación, el respetar la palabra del otro. Porque le digo que yo oriento matemáticas en grado sexto y ellos son muy espontáneos, y esos 6 años, el preescolar en Colombia inicia, digamos, el público en transición, lo que es kinder, y esos 6 años ya cuando llegan a grado sexto, pues sienten que no les ha hecho nada, porque en tema de normas, de participación, ellos todos quieren hablar y tal, y a veces la clase se torna aparentemente un desorden, porque ellos quieren, cuando se les permite hablar, todos quieren hablar. ¿Por qué? Porque el sistema educativo en esto, sobre todo desde alguna perspectiva ya de docentes de mayor trayectoria, quieren niños muy quietos, juiciosos, que hagan caso y que no sean niños. Entonces, pues sorprendido con el trabajo, y pues felicitaciones, y acá aprendiendo bastante. Gracias. Digo, o sea, rompimos con la cultura de la escuela, pero no es suficiente. Yo querría decir eso, o sea, no es fácil cambiar. Lo que creo que realmente cambió en la enseñanza de Jessica, y tiene que ver con la cuestión de la evaluación, fue dejar de preocuparse por hacer la actividad bien, y en lugar de eso, enfocarse en tratar de lograr una meta de aprendizaje. Y ver que las metas tendrían que estar secuenciadas, que si los chiquitos no tenían el dominio de las habilidades numéricas básicas, no podíamos empezar a hacer particiones y patrones ni nada con los números hasta el 5, porque les estaríamos hablando de cosas que, incluso los términos que hubiéramos estado usando no tendrían significado para ellos, ¿verdad? Y que lo mismo, trabajar hasta el 10 sería mucho más fácil si los chicos ya dominaban hasta el 5, ¿no? Entonces, esta idea de que pudiera haber una trayectoria. De ahí hubo otras cosas que también entramos y las tomamos de la literatura, ¿verdad? Que fue las normas de participación, este tipo de cosas, que se le volvieron muy evidentes, sobre todo a Jessica, y por eso lo marco, porque ella hasta entonces en su preescolar había estado enseñando realmente, y era un preescolar modelo, porque seguían las indicaciones de la SEP. De verdad era impresionante cómo conocían todos los documentos de la SEP en la escuela, no solo ella, y seguían los lineamientos que se les habían inculcado. Y no corrían. Ahora, es distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor esos lineamientos pueden funcionar cuando uno los emite masivamente, y si lo que hicimos nosotros se avienta masivamente, se crea un caos. Entonces tampoco quiero decir que esta es la solución de nada, pero sí implicó cambiar eso para poder lograr eso en el contexto de un grupo de tercero de preescolar. Muy bien. Sí, buenos Alfredo, días, ¿verdad? doctor. Sí, soy el maestro Alfredo de la Escuela Normal de Naucalpan. Me da mucho gusto haberlo escuchado el día de hoy. En lo que nos acaba de presentar me llamó mucho la atención la parte de la metodología, ¿no? O sea, una parte metodológica para hacer investigación, pero la otra parte es en el contexto de la enseñanza. Como es muy importante que la maestra de preescolar, ¿no? Y aquí voy a hablar de las futuras maestras de preescolar, que tienen que hacer siempre un análisis crítico de la propuesta institucional. Esto que nos dice la Secretaría de Educación Pública, pero si no se cuenta con un marco teórico referencial, con unos antecedentes de estudios que me hacen mirar hacia lo que está pasando en la educación preescolar, difícilmente voy a poder cambiar mi enseñanza.
y voy a estar reproduciendo, ¿no?, el contenido que me está proponiendo la SEP. Es muy importante hacer ese análisis crítico de los planes y programas de la SEP, ¿sí? Ahora, aquí yo veo en las actividades, me llamó mucho la atención, no sé si sea correcto señalar que le subyace a todo esto un fondo, que son los principios de la educación matemática realista. O sea, me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Porque uno de los principios fundamentales de la matemática realista, que es algo que no se trata casi, o quiero pensar que en las escuelas normales no he escuchado acerca de los principios de la matemática realista, ¿no? Y por ejemplo este principio de actividad, que es lo que vimos, ¿no? O sea, Freudenthal señala, ¿no?, que para hacer matemáticas es una actividad que todo ser humano la puede hacer, pero la tenemos que pensar en algo que le sea, bueno, que sea práctico para el estudiante. No es importante llegar al resultado, sino a la construcción del proceso, ¿no? Y aquí, a través de las metas de aprendizaje, se ven secuencias muy sistemáticas que van logrando ciertos niveles de razonamiento hasta que llegan a solucionar o dar respuesta de manera inmediata a la pregunta que le está haciendo la profesora, ¿no? Y eso nada más es en la parte del número, pero podría también pensarse en hacer este tipo de secuencias en geometría, ¿verdad?, en probabilidad y estadística, como bien lo señalaban algunos de los estudios que nos presentó, ¿no? Aquí me parece muy importante esa parte. No sé si realmente en todas estas actividades esté como que el trasfondo, ¿no?, de los principios fundamentales de la matemática realista. No sé qué me pueda decir al respecto, doctor. Sí, totalmente. No pude haber dado la plática con términos técnicos como matematización horizontal, matematización vertical, pero una de las cosas que sí inspira profundamente este trabajo es que las matemáticas, que la actividad en la que queremos que se involucren los niños, ellos la vivencien como real, como que lo que están haciendo es real, ¿no? Y de ahí las historias, y ahí hacemos trampas, ¿verdad? Trampas y decimos mentiras, ¿no? Porque Jessica no tiene una amiga que venda dulces, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sabemos que los niños, y en particular los niños de escuelas públicas, les interesa mucho la vida de sus maestros. ¿Sí? No sé por qué, pero les interesa mucho la vida de sus maestros. Entonces, en lugar de decir, en Naucalpan vive una señora que hace dulces y la señora Lupita, ¿verdad?, les hablamos de una amiga mía, ¿verdad?, una prima mía, y eso les hace más real a los niños el problema, ¿verdad? Y bueno, y es una habilidad también creo que es bien importante desarrollar para las maestras de preescolar, pues que es la de platicar historias, ¿verdad? Platicarle cuentos a los niños, ¿verdad? Y luego resulta que también conoce yo nunca he visto, que sí debe de haber, pero nunca he visto a una mujer manejando un turibús, no importa, ahí había una amiga que era la que manejaba, entonces, el que todo eso fuera para los niños un contexto real, o que ellos lo vivenciaran como real, es parte fundamental, es uno de los principios de la educación, pero que es algo que hay que trabajar, ¿verdad? O sea, no es nada más decirlo, sino que porque por ejemplo, no para todos ellos el turibús es real, no todos ellos habían visto el turibús, ¿verdad? Entonces se habló del turibús y luego se construyó el turibús en el salón de clase para que le fuera real a los niños que nunca habían visto el turibús, ¿no? Ahora, lo otro también que quiero decir y que tenemos que tener cuidado, que es muy importante en la agenda de educación matemática, es que los maestros la tienen bien difícil, ¿no? Sí. O sea, uno egresa de la normal y entra al servicio y entra a una escuela donde es el nuevo, donde hay cosas establecidas. Entonces, la verdad, aventarles todo el paquete
de la Reforma, como llaneros solitarios, ¿no? Aquí salen ustedes y les toca ir a cambiar el mundo, no, o sea, se me hace de lo más injusto, ¿no? Ahí es donde yo creo que podemos aportar más los investigadores, en decir, y trabajar a ese nivel, cuál es el estado en el que están las culturas educativas en las escuelas, y qué consecuencias están teniendo para la enseñanza de ciertos contenidos, ¿no? Al fin de cuentas, todos estamos en el mismo paquete, queremos que estos niños mejoren en su aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y hay cosas establecidas que a lo mejor hay que cambiar, y también podemos investigar en cómo cambiarlas o mejorarlas, ¿no? Pero realmente, digo, nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, y también tuvimos la cooperación de la directora, que nos dejó cambiar la cultura del salón, que le creyó ¿no? Donde Jessica tenía la suficiente autoridad moral en esa escuela para que le dijeran, ándale, te damos permiso, ¿no? Pero no es fácil. Entonces, esas son cosas también que tenemos que tener muy, muy, muy presentes, ¿no? Y de cómo también vamos formando a las educadoras, ¿no? Y qué produce eso, a qué nos lleva, ¿no? A qué tipo de educadora, y si podemos repensar algunas de esas cosas, ¿no? Okay. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Sí. Hay más preguntas, pero quiero dar la palabra a las personas que están en internet. Encantado. Hay gente también Sí. viéndonos en internet, Alfredo. Padrísimo. Entonces, mira, Jesús Cardoso dice, excelente conferencia. Yo también creo que fue excelente, muy buena. Gracias, Alicia Jesús. López Betancourt, un tema importante y sobre todo el nivel. Muchas felicidades. Dani Perich Campana, saludos desde Chile, siempre atento a las transmisiones. Mariana Vázquez Muñoz, muy interesante, me gustan mucho las actividades. Soy la coordinadora de la prueba Planea Preescolar Pensamiento Matemático. Gracias por la mención a la prueba que hicimos en el INE, me pongo a sus órdenes. Abriendo puertas. Gracias. Jesús Cardoso, saludos desde la Escuela Normal de Naucalpan. Bien, ahora doy la palabra a Benile, por favor. Claro que sí. José Luis, Sí. me da mucho gusto tenerte aquí, Sí, me da gracias. mucho gusto verte y pues tener este acercamiento vía oral a tu trabajo, porque pude ver un artículo que apareció en el tercer número de la revista de Educación Matemática del 2018, Ajá. que es un número que tiene muchas descargas y uno no se extraña cuando te escucha, ¿no? Y realmente también me da mucho gusto que ese artículo esté ahí, porque también está en castellano, ¿no? Y es una oportunidad también de que vean más detalles del trabajo que nos has presentado. Y también se me hace muy importante tener este foro en este programa que tiene como un acercamiento o una centración en la enseñanza de las matemáticas del nivel medio superior y superior. Quizás secundaria también lo alcanzamos a tocar, pero más tangencialmente, diría yo. Y entonces estamos, al menos yo estoy como muy lejos de este nivel y desconocemos muchas cosas, y creo que tener un acercamiento es súper necesario, ¿no? Yo la primera vez que tuve un acercamiento, esto es anecdótico, a pensar en el nivel preescolar, fue en un curso que me tocó dar de metodología, y tenía 5 estudiantes, una profesora, formadora de educadoras, una profesora de primaria, un profesor de medio superior y un profesor universitario, ¿no? Y parece que era también de preparatoria. Y entonces, pues, ¿qué haces tú cuando tienes como estudiantes de diferentes niveles? Y bueno, trabajábamos cosas muy transversales, ¿no? Para tratar, o sea, metodológicas. Pero una de las cosas que pude aprender ahí con Laura Bonilla, que es de Querétaro y que era la formadora de educadoras, es que había una tendencia muy fuerte a imponer lo lúdico, ¿no? Sobre la actividad, vamos a decir ahora matemática, pero de cualquier otro tipo, pues. Es decir, ¿no? Casi muchas educadoras, mientras los niños jueguen, o sea, había esa tendencia, ¿no? Y la pasen bien en preescolar, entonces digamos que estamos como satisfechos, ¿no? Y entonces creo que, bueno, ella ya hablaba pues de esta complejidad tremenda de no, son niños que están en capacidad de aprender y de producir actividad matemática, pero hay que generar estos recursos. Entonces me parece que es súper, súper importante ese trabajo, ¿no? Y que tenga esa difusión, por tanto para, diría yo, ¿no? Para los formadores y formadoras educadoras, pero también para los que hacemos otro tipo, pues, de educación matemática, ¿no? Que nos interesamos en otros niveles. Creo que es nuestra responsabilidad acercarnos a este tipo de trabajo, y en ese sentido te agradezco bastante tu presencia.
Gracias. Pues yo sí quiero contestar. O sea, lo que nos dice esta investigación, y fue la primera parte de la presentación, y esa era parte del mensaje que quería pasar, hay mucha gente trabajando en media superior y superior, ¿verdad? Y ven unas broncotas, ¿verdad? Con muchos chicos en el acercamiento a muchos de los conceptos, ¿no? Entonces una pista que nos da esa investigación es preescolar, ¿no? Y tiene sentido, porque esto se va acumulando, ¿verdad? Y si empezamos con grandes lagunas en preescolar, estamos en riesgo muy alto de que no sea pertinente para nosotros la enseñanza que recibimos en primaria. Y si salimos muy largo de primaria, como sale según el INE, el 60%, por lo menos el 60% de los alumnos de primaria, pues la educación matemática en secundaria tampoco es pertinente para estos chicos, ¿no? Y entonces vemos en términos de su alfabetización numérica que usted hablaba, o de su desarrollo matemático, muy poca ganancia al pasar de los años, ¿no? A pesar de que siguen estudiando y terminan incluso el bachillerato, ¿no? Vemos muy poca ganancia. Hace poco, el año pasado, si no me equivoco, viendo sobre todo lo que pasaba en los países africanos, pero el Banco Mundial publicó y acuñó un término nuevo que es la crisis del aprendizaje, que básicamente están diciendo, hay todos estos países que han incrementado significativamente los años de educación de su población, pero no los niveles de aprendizaje alcanzados, ¿no? Y entonces vemos grandes esfuerzos presupuestales por darle más tiempo de educación a los chicos, que no se reflejan en mayores aprendizajes, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que hay que voltear a ver. Ahora, sí, pasan muchas cosas en preescolar, o sea, creo que a veces sí vemos y sabemos de maestras que están en lo lúdico, pero también vemos de muchos esfuerzos por introducirles la primaria lo más pronto posible, ¿no? Y vemos que pues tienen un gran éxito, por ejemplo, las editoriales privadas que venden libros de texto para preescolar, ¿no? Donde los niños, en lugar de estar contando, manipulando, cosas que son más apropiadas para su nivel, ¿verdad? Porque todavía su cognición es todavía mucho más corporal, ¿verdad? Los están restringiendo a un tipo de aprendizaje que sin duda funciona más adelante, ¿verdad? Que es en relación con un texto, pero que para ese nivel creo que es muy muy temprano. Entonces hay muchas cosas que están pasando ahí y de lo que casi no sabemos nada, ¿no? Finalmente no es, ¿verdad? No es cuando escribimos el artículo que tuvimos oportunidad que se publicara en Educación Matemática, pues parte de lo que queríamos decir es, pues, o sea, parece que no importa, o sea, le damos como educadores matemáticos, le hemos dado poca importancia al preescolar, y sí creo que tiene que ver con eso, con que las matemáticas que pueden hacer estos niños, pues se ven muy básicas y muy simples como para tocar el corazoncito matemático y decir, mira, aquí hay algo, porque pues estamos trabajando, como ven, por ejemplo aquí, con los números del 1 al 10, ¿no? Pero eso dicho, tiene consecuencias de muy largo plazo. Gracias, Onelia. Doy ahora la palabra a mi compañero Isaías. Gracias Mario. José Luis, muchas gracias por tu exposición. La verdad es que me gustó, al igual que todos los que me precedieron. Tu presentación me pareció muy ilustrativa, sobre todo en este programa, como ya lo dijo Benilde, en el que la atención casi siempre se centra en otros niveles. Son reflexiones y claro que me gustaría escucharte. En esto de las actividades, creo, y ya lo habías comentado, el juego juega una parte importante en el niño. A mí me parece que el juego es la esencia. Había leído algunos beneficios
sobre la importancia que tiene el juego en el niño, que es primero su nivel de abstracción, es decir, en el juego hay una representación de un turibús, donde no está el turibús, por supuesto, pero hay una representación. Eso logra niveles de abstracción, por lo menos en esos niños, y además el ritmo. Tú mencionaste que también cantaban, cuando en la primera etapa cantaban, y el ritmo también importa mucho para después ayudar a la identificación de patrones. Entonces, creo que hacer actividades como las que muestras con el juego es necesario, pero algo de lo que veo, de lo que noté en las actividades es que no solo era el juego, tú lo decías, bueno, el juego era también el pretexto para ver el concepto matemático. Si no mal recuerdo, no podemos decir que los niños ya restaran, porque en el juego del turibús sí logran identificar que algo pasó, de 10 pasó a 4. Si bien no podemos decir o asegurar que ya podían operar sobre esos números haciendo restas, pero ya podían empezar por lo menos a identificar una cosa distinta respecto de la cardinalidad. Entonces, creo que la profundidad con la que se tocan los conceptos matemáticos en estos juegos me parece que sí es importante hacerlo notar para que tengan herramientas a futuros profesores. Pero precisamente ahí va una parte de la reflexión. El juego se suspende después en el sistema educativo mexicano. Tú lo acabas de mencionar. Estoy de acuerdo contigo. Se les da un salto muy rápido en la primaria. Parece que en la primaria llegan y sillas como estas, el juego ya es prohibido o casi prohibido. Y me llama la atención, por ejemplo, en la educación finlandesa, el juego se propicia bastante. ¿Cómo es que, por ejemplo, y aquí va una pregunta que me surgió aquí a raíz de estas discusiones, por ejemplo, esta matemática realista, ¿dónde queda? Es decir, ¿hasta dónde puede encontrar sus límites, o dónde puede potenciarse, hasta dónde puede potenciarse en actividades como estas? Bueno, la pregunta es amplísima, y el juego también. Perdón por el término, whole net value, que es como tu ingreso bueno, Michel Stephan hizo toda una secuencia en números negativos en secundaria, donde analizaban el valor total y comparaban deudas con ganancias y demás, ¿verdad? En el nivel secundaria, y estaban trabajando y haciendo operaciones con números negativos, o sea, en el contexto bien complejas, pero en esta realidad donde el contexto de la educación matemática realista era ese, y para los adolescentes parecía que era importante, y ya habían oído hablar de deudas, y cuánto le debo a la tarjeta, pero cuánto vale mi casa, pero cuánto vale el carro, hacían una serie de cosas. La secuencia está ahí completita, y eso es a niveles ya bastante avanzados. Entonces, esta parte de usar este tipo de escenarios para trabajar educación dentro de la educación matemática realista, creo que puede ir bastante lejos, ¿no? También depende del tipo de población con el que estemos platicando. O sea, Freudenthal hablaba de eso. No quiere decir que los conceptos formales no los podamos usar, no quiere decir que no podamos estar nada más reflexionando sobre cómo la división de dos enteros puede ser pensada como un número en sí mismo o cosas así. Pero ahí Freudenthal hablaba no Freudenthal, sino más bien sus seguidores, de niveles de matematización. Entonces, de alguna forma, hay cosas que se van haciendo reales. No sé si me explico. Sí. Para estos chicos. Entonces, el hablar de educación matemática realista no quiere decir que trabajamos con cosas que son realmente reales, y por eso se habla de realista, sino que los estudiantes, que la vivencia de los estudiantes son reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para muchos chiquitos que están haciendo restas, ¿no? Que están enseñando a hacer restas de un número de 6 dígitos y le restamos un número de 2 dígitos. Esos números no son reales.
no los Sí, claro. ¿verdad? Mi esposa tiene una anécdota muy buena. Cuando una chiquita llegó con la que trabajaba, le llegó presumiendo que ya sabía hacer algún tipo de multiplicación, algún algoritmo. Creo que era 4 dígitos por 2 dígitos, y ella le dijo, bueno, ahora vamos a pensar en un problema que se resuelva con esta multiplicación. Y la niña lo volteó a ver con ojos de y le decía cosas como 423 canicas tienes tú y yo tengo 36, ¿no? Y era como, entonces no había una idea, no había una realidad a la que asociar ese aprendizaje que ella había logrado, ¿no? Entonces se puede hacer, digo, yo lo más avanzado que he trabajado fue en estadística, ¿no? Justo en el proyecto con mi asesor cuando estaba haciendo el doctorado, y ahí pues les platicábamos escenarios a los chicos, ¿no? Y alguna vez repliqué esas cosas en la universidad en uno de los cursos que daba, ¿no? Y era sobre el frenado de carros, y bueno, siguiendo la metodología, mi hermano iba a comprar carro y estos eran los datos, y investigué, y 2 semanas después viene un alumno y me dice, ¿y qué carro compró su hermano por fin, maestra? Y yo, todavía lo está pensando. Yo dije, ¿qué sabe de mi hermano? Y ya después de unos segundos retomé la idea. Pero sí, ahora, volviendo, no solo es el juego, ¿no? De las cosas que estamos haciendo aquí, algo que era fundamental era que las actividades fueran colectivas, ¿no? Eso fue una de las cosas que nos propusimos antes que nada, que todas las actividades fueran colectivas y que todos participaran en ellas, ¿no? Y eso también es muy, muy fácil de decir, ¿no? O sea, no es trivial lograr esto, ¿no? Por ejemplo, el que hablen y argumenten los chicos cuesta mucho trabajo. No es cierto que con que les pongas un problemita interesante, bueno, ya todos hablan. A veces ese mensaje les mandamos a los maestros, ¿no? Jessica platicaba que cuando les hacían las evaluaciones a sus alumnos antes, preguntaba, ¿y cómo le hiciste? Y el que contestaba, que eran como 1 en cada 10, decía, lo pensé, ¿no? Y ella aceptaba eso como una explicación de cómo le había hecho, ¿no? Porque tampoco le habían dado elementos para saber qué era cuál era su proceso de pensar. No, pero también cómo hacerlos hablar más a estos chicos, ¿no? Y fue mucho de lo que ella estuvo trabajando, ¿no? Y son cosas que también están en la literatura, ¿no? En la literatura, sobre todo el trabajo de Cobb, que se han llamado normas sociales, normas sociomatemáticas, normas matemáticas, que se van estableciendo en un grupo y que cuesta, o sea, que hay que estar cultivando activamente desde el principio, que los chicos estén escuchando, y justamente ese articulito de Teaching Children Mathematics es donde describimos ese proceso, ¿no? Como chiquitos de repente, pues ya veíamos que ponían atención no 2 minutos sino 4, ¿verdad? Y eso ya lo veíamos como ganancia. ¿No? El primero que se atrevía a contestar, aunque no tenía que ver nada con la pregunta que habíamos hecho, ¿verdad? Pero por lo menos ya contestaban preguntas, ¿no? Ya decían, no explicaban, pero decían una respuesta, ¿no? Y esas eran cosas que íbamos, y tiene que ver con ir cultivando un ambiente de muchísimo respeto entre los niños, ¿no? O sea, es casi que el tema de otra plática completa, ¿no? Pero también la experiencia de Jessica muestra, y a mí me sorprende, y le ha sorprendido a mis colegas fuera de México, cómo, porque esto lo hizo ella, ¿no? O sea, sí, teníamos sesiones una vez a la semana y platicábamos, pero lo hizo ella, ¿no? Entonces, como sí tenemos educadoras que tienen la capacidad de lograr esto en los salones de clase, y no solo fue ella. La maestra Denise, que está ahí en esa foto, que era la responsable, pues de ayudarle a Jessica, ahora es una maestra impresionante en sus actividades, ¿no? Y justamente cultiva estos este tipo de ambientes también entre sus chiquitos y ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer como investigadores, como formadores docentes, como algo que sí no creo que ayude a trivializar. Claro. ¿No? Es decir, es que
Porque entonces uno nada más se siente tonto, ¿no? Me dicen que es facilísimo, llego yo y me tocaron los peores, ¿no? Nadie me contesta, todos están callados, pues he de ser yo, ¿no? Y eso no ayuda para mejorar. Sí. Gracias, profesor. Muy bien, con esto vamos a dar finalización a la sesión. Agradezco mucho a la gente que vino hasta acá, muchas gracias a visitarnos, a preguntar, al expositor, por Muchas supuesto. gracias a usted. Ahora sigue una sesión de alimentarte como manera de agradecimiento. Desafortunadamente no podemos invitar a la gente de internet a comer con nosotros, pero también agradezco que sigan nuestro seminario y los invito a que sigan las transmisiones de este seminario llamado Matemática Educativa, Cultura, Sociedad, que como pueden ver hoy es un ejemplo. Se pueden encontrar cosas muy interesantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. A usted. Ujú.